Muy buenos días para todas las personas que están asistentes el día de hoy. Nos encontramos en el webinar llamado Transforma tu forma de aprender. Descubre cómo Notebook LM puede potenciar tus ideas y organización. El día de hoy nos acompaña Juan Sáenz, que es CEO y fundador de EduLabs, y nos estará dando una introducción de cómo funciona esta herramienta, cuáles son las aplicaciones prácticas en la educación y en el trabajo, cuáles pueden ser las mejores prácticas y algunos consejos. Tendremos también una sesión de preguntas y respuestas adicional al final de la presentación. Y por último, compartiremos una sorpresa que tenemos para todas las personas asistentes a este webinar. Así que Juan, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Santiago. Buenos días para todos. Es un placer acompañarlos de nuevo después de varios meses que estuve alejado de los webinars, aunque en EduLabs hemos continuado con nuestra serie de webinars todos los meses con invitados muy especiales y con temas muy pertinentes y talleres muy útiles para eh, nuestro negocio que es la educación virtual, en donde todos nosotros estamos involucrados desde diferentes sectores: educación superior, sector corporativo, gobierno. Todos los que estamos acá tenemos necesidades y algún interés en los procesos de formación mediados por la tecnología. Y allí EduLab se ha posicionado como un referente dentro de estos ya casi 14 años. Dentro de un par de meses estaremos cumpliendo 14 años de servir a nuestros clientes, de servir a nuestra comunidad, a todas aquellas personas y organizaciones que tengan alguna necesidad relacionada con formación y uso de la tecnología. Así que muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por sacar este espacio de su tiempo que es muy valioso para escucharnos. Y al día de hoy espero que esto de lo que les vengo a hablar realmente les resulte útil. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo busco el día de hoy? Transformar la forma en la que todos aprendemos y ayudarles a descubrir cómo una herramienta como Notebook LM de Google puede potenciar sus ideas y maximizar la eficiencia y la productividad de su trabajo en sus organizaciones. Así que, no siendo más, vamos a dar inicio con esta charla. Estamos grabando la sesión, así que una vez finalizada, enviaremos un link con la grabación a su correo electrónico. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Sáenz. Soy CEO y fundador de EduLabs, una empresa especializada en servicios de transformación digital para la educación, que se ha constituido en un aliado estratégico para las organizaciones que esperan apalancarse en la tecnología y en la gestión del conocimiento para tener un impacto transformador en la sociedad. En estos casi 14 años nos hemos convertido en líderes en transformación digital educativa en la región. Somos una empresa que está fuertemente comprometida con lo que hace. Somos una empresa que persigue insistentemente cumplir con su misión y que apostamos fuerte por la calidad. Por ello somos la única empresa en este sector tech que cuenta con certificación ISO 9001, ISO 27001, y algo que nos enorgullece mucho es que hace poco, hace un par de semanas, recibimos el sello de sostenibilidad del ICONTEC. Esto es lo que hacemos en EduLabs, y el webinar del día de hoy es apenas una pequeña muestra de todo lo que tenemos por ofrecer, de, mm, de cómo nosotros podemos aportar a la comunidad de la educación virtual para que puedan realizar su trabajo de una manera mucho más eficiente y para que se puedan sumar a esas nuevas tendencias de la tecnología que sin duda alguna les ayudarán a tener unos resultados mucho más impactantes. Y, por ejemplo, para quienes son profesores, espero que este webinar les sirva para que en las sesiones de trabajo
trabajo con sus estudiantes, puedan enfocarse muchísimo más en aquellos puntos en donde ustedes como docentes pueden agregar valor, que es la transmisión del conocimiento, que es el fomentar la discusión y la generación de conocimiento e ideas a través de la discusión y del trabajo colaborativo, y no tanto en la preparación de los materiales, que es algo que para quienes son profesores, yo también he sido profesor, el preparar el material para clases es algo que toma muchísimo tiempo, toma muchas horas. Y esta herramienta NotebookLM, en uno de sus tantos casos de uso que vamos a explorar hoy, nos permitirá reducir en gran cantidad, por lo menos en un 80 o 90%, la preparación de ese material sin sacrificar la calidad y agregando unas características que con seguridad nuestros estudiantes van a encontrar muy atractivas. Para quienes estudian aún, están realizando un posgrado, un curso de educación continuada, etcétera, están en la universidad, o tienen que estudiar, tienen que revisar material del trabajo para preparar un proyecto, una reunión, una presentación, etcétera. NotebookLM es el aliado ideal para condensar toda esa información, identificar las ideas clave e ir directamente hacia donde más nos interesa profundizar. Y tenemos muchos casos de uso más que los vamos a explorar todos el día de hoy. Este es un webinar muy práctico. No me van a ver hablando todo el tiempo haciendo presentaciones de productos, sino que vamos a ir directo a la práctica, porque mi objetivo es que el día de hoy ustedes terminen este webinar, abran su navegador, si no lo hacen al mismo tiempo que voy dictando esta charla, abran su navegador, abran Notebook, LM y empiecen a trabajar con él. Y a partir de hoy empiecen a explotar su uso e incrementar su productividad. Esto, con seguridad, les va a liberar muchísimo tiempo y les va a permitir enfocarse en aquellas tareas en donde su experiencia, su conocimiento y su creatividad, lo que los hace humanos, les va a permitir agregar un verdadero valor al trabajo que realizan. Y el trabajo repetitivo se lo vamos a dejar a la inteligencia artificial. Bueno, perfecto. Voy a compartir mi pantalla de forma tal que podamos avanzar en la presentación. Recuerden que en la columna de la izquierda, ahí tienen un menú en donde pueden formular sus preguntas, sección preguntas. Y vamos a estar encantadísimos de resolverlas todas el día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. En primer lugar, ¿qué es Notebook LM? Dentro del mercado ya un poco saturado de soluciones de inteligencia artificial, antes de continuar, ¿me podrían confirmar por el chat varias personas si me escuchan bien? Si me escuchan fuerte, claro, sin intermitencias. Daniel sí, Sandra sí, Juan Carlos sí. Perfecto, continúo. Dentro del mercado ya un tanto saturado de soluciones de inteligencia artificial, que se ha venido multiplicando y cada día surgen cientos, si no miles de aplicaciones más basadas en inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT a finales del año 2022. mm, Muchas veces nosotros no sabemos cuál herramienta elegir para un propósito, para una necesidad particular. Y si hacemos una búsqueda en Google, vamos a encontrar cientos y cientos y cientos de soluciones, la gran mayoría de pago, más de un 99% digo que son de pago. Y resulta muy difícil elegir una solución que nos permita dar, eh, que nos permita, mm, perdón por la redundancia, solucionar esas necesidades que tenemos de organización de la información. El propósito de Google desde el inicio, desde que iniciaron a finales de los 90 como compañía con su buscador, ha sido organizar la información del mundo que estaba disponible en ese entonces en Internet y que no hizo más que multiplicarse durante los últimos 27 años más. Y Google lo sigue haciendo, sigue cumpliendo con su propósito superior de organizar la información del mundo. Y lanzaron esta herramienta Notebook LM para permitirnos a nosotros, a los usuarios, organizar la información con la que día a día eh,
tenemos que enfrentarnos para cumplir con nuestras diferentes tareas, bien sea para nuestros estudios, para nuestro trabajo, etcétera. A veces tenemos que procesar grandes volúmenes de información, a veces, si no es muy frecuentemente, grandes volúmenes de información en diferentes formatos, páginas web, audios, videos, transcripciones de reuniones, documentos técnicos, documentos de 20, 50, 100 páginas, libros, y muchas veces nos vemos abrumados con tal cantidad de información. Cuando estamos realizando alguna investigación para un proyecto en particular, tenemos que consultar muchísimas fuentes, tenemos que leer muchos documentos y esto toma tiempo. Y antes de la aparición de este tipo de soluciones, esto fácilmente podía tomar días, semanas o meses en completarse. Tenemos que leer para una investigación decenas de artículos, artículos muy técnicos, complejos en diferentes idiomas, artículos de 10, 20 páginas, libros, pues es natural que una investigación para un proyecto nos pueda tomar inclusive un par de meses, en el mejor de los casos algunas semanas. Este tipo de soluciones reducen drásticamente ese tiempo y hoy vamos a explorar cómo funcionan. Entonces, ¿qué es Notebook LM? Notebook LM es otra solución de inteligencia artificial lanzada por Google que nos permite analizar documentos, que nos permite analizar información en diferentes tipos de formatos y nos permite realizar un análisis profundo y generar una serie de contenidos y herramientas basados en estas fuentes de información, pero enfocados solamente en esas fuentes. A diferencia, por ejemplo, de Gemini, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, en donde si nosotros le hacemos una pregunta al chatbot en un tema específico, nos va a responder de acuerdo a todo el cuerpo de conocimiento con el que fue entrenado y con diferentes fuentes de Internet. Notebook LM va a responder nuestras preguntas y va a realizar acciones única y exclusivamente sobre las fuentes de información con las cuales lo entrenamos. Esto es maravilloso porque esto nos evita cargar con el sesgo que suelen tener las herramientas de inteligencia artificial, porque todas han sido entrenadas con información que ha sido producida por nosotros los humanos y que han sido parametrizadas con unas reglas que han sido definidas por nosotros los humanos, muchas veces con fuentes que no han sido verificadas. Acá no, acá con Notebook LM nosotros vamos a trabajar única y exclusivamente con las fuentes de información que nosotros le estamos suministrando. No va a tener en cuenta nada más. Esto de por sí es maravilloso. Y el hecho de que pueda procesar grandes volúmenes de datos, pues es algo que resulta supremamente útil y atractivo. Bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a ir directamente a Notebook LM, se los voy a presentar y vamos a realizar algunos ejercicios prácticos porque de nuevo, lo que me interesa es más que hablar y hablar y hablar y hablar de una herramienta, es que ustedes puedan adquirir unas competencias y unas habilidades el día de hoy con este webinar que les permita a partir de las 11 de la mañana ser muchísimo más eficientes con ese tipo de tareas. Dentro de la agenda tenemos la bienvenida y el contexto, que ya lo acabamos de presentar, explicar qué es Notebook LM y cómo funciona. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas para la educación, para el trabajo, algunos tips en cuanto a mejores prácticas de uso de esta herramienta. Tendremos nuestra sesión de preguntas, por supuesto, y el cierre, en donde, como mencionaba Santiago, tenemos una sorpresa para ustedes. Así que vamos directamente a compartir pantalla y les voy a explicar cómo funciona Notebook LM. Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Compartir. Estoy compartiendo toda mi pantalla. Me confirman, por favor. Ahí deberían verla. En el chat me confirman. Perfecto, ya se puede ver. Excelente. Bueno, Notebook LM.
Tenemos dos versiones. Tenemos la versión gratuita, tenemos la versión premium. La versión gratuita, no por ser gratuita, deja de ser potente, es muy potente realmente. Solo que la versión premium tiene algunas herramientas adicionales como suelen tener las versiones Plus, que resultan supremamente útiles y atractivas. ¿Cómo accedemos a Notebook LM? Vamos a nuestro navegador, escribimos notebooklm.google.com, voy a dejar esta dirección en el chat y accedemos. Voy a dejar esto en el chat. Ahí tenemos la URL para quienes quieran abrir Notebook LM e ir explorando al mismo tiempo que les ofrezco la charla. Y aquí tenemos Notebook LM. Esa es la versión free. Todos ustedes deberían tener un Notebook LM habilitado si tienen una cuenta de correo electrónico de Google. Yo tengo mi cuenta personal y esto es Notebook LM. La versión free me permite crear cuadernos. Si no estoy mal, la versión free me permite crear hasta 50 cuadernos. Se llama cuaderno. Cada espacio de trabajo, cada workspace, se llama cuaderno. Me permite crear hasta 50 cuadernos. Puedo crear para cada cuaderno sería como un proyecto. Puedo subir fuentes, puedo subir como hasta 50 fuentes. A ver, vamos a revisar eso en detalle. ¿Qué puedo hacer con la versión gratis? ¿Qué puedo hacer con la versión free? 100 cuadernos puedo tener en la versión gratis y cada una de ellas puede tener hasta 50 fuentes de información. Cada una de esas 50 fuentes de información puede tener el equivalente a 500.000 palabras, que eso serían aproximadamente como 1000 páginas tamaño A4 en promedio. Cada usuario puede enviar hasta 50 solicitudes de chat y puede generar hasta 3 audios por día. Esas son las especificaciones de Notebook LM gratuito, de la que todos los que estamos acá tenemos acceso en este momento. Lo podemos empezar a utilizar ya. Y esto es más que suficiente para la gran mayoría de nuestras necesidades. Para quienes necesitan más, para quienes cuentan con Gmail Premium, por ejemplo, porque en sus universidades tienen correo con Gmail o en sus trabajos tienen correo con Gmail, Google Workspace. Entonces, ustedes con seguridad tienen Notebook LM Premium. Entonces, si cuentan ya con Gmail Premium, verifiquen porque seguramente tienen también Notebook LM activado y no lo sabían. La versión Premium, la versión Plus, ellos lo llaman Plus, permite por lo menos 5x más de uso. Pueden tener hasta 500 cuadernos o 500 proyectos. Por cada proyecto, por cada cuaderno, pueden tener hasta 300 fuentes de información. Por ejemplo, podrían subir 300 documentos para que los analice. O una combinación entre documentos PDF, presentaciones, Google Docs, enlaces a páginas web, videos de YouTube, audios, porque acepta todo este tipo de fuentes de información. Pueden generar hasta 20 audios por día y ya les voy a explicar esto de qué se trata porque esto es simplemente alucinante. Y pueden compartir sus cuadernos con otros usuarios para generar trabajo colaborativo. Profesores pueden compartir sus cuadernos con sus estudiantes. Acá podríamos aplicar un modelo de aula invertida un poco más avanzado, en donde ustedes podrían crear un cuaderno, suben los materiales de la clase, generan allí una discusión bien chévere, generan un podcast en cuestión de minutos, comparten el cuaderno con sus estudiantes interactúan con el chatbot, con los contenidos, con las notas de clase que ustedes ya generaron, con los key points que ustedes identificaron en el cuaderno e incluso pueden escuchar el podcast que ustedes crearon en minutos. Muy chévere, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Regreso a Notebook LM, voy a utilizar la versión Plus. Acá tenemos la versión Plus. Y acá siempre vamos a encontrar los cuadernos que utilizamos, estos son los que tengo en esta cuenta, los cuadernos que utilizamos, y aquí creamos un cuaderno nuevo.
hacemos clic en crear y ahí tenemos. Es una interfaz muy sencilla, muy simple, estilo Google, algo muy usable, eh, muy amigable con el usuario. Tenemos tres columnas básicamente. La columna de la izquierda, en donde tenemos las fuentes de información. La columna del centro, en donde tenemos nuestro chatbot. Y la columna de la derecha, en donde podemos crear productos muy útiles a partir de las fuentes de información. Hasta acá es claro. ¿Me pueden confirmar por el chat para continuar? Ok, chévere. Perfecto, perfecto. Vamos directamente a los casos de uso. Vamos con el caso de uso más sencillo de todos. Vamos a añadir una fuente. Seleccionar un archivo, subir fuentes. Preguntaban en el chat qué tipo de fuentes se pueden subir. Bueno, podemos subir documentos en PDF, Markdown, audio. Podemos subir o podemos vincular desde Google Drive documentos de Google, Google Docs, slides, presentaciones de Google. Podemos enlazar sitios web, por ejemplo, una página web, un artículo en un sitio web, una noticia, un artículo de blog, un artículo de Wikipedia. Podemos copiar acá directamente el enlace y él va a analizar esa información. Un video de YouTube o podemos copiar directamente el texto. Vamos a revisar nuestro primer caso de uso, el más sencillo de todos. Vamos a subir un archivo en PDF y vamos a ver qué podemos hacer con él. Vamos a subir este informe de sostenibilidad. Ahí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Lo voy a abrir en PDF. Informe de sostenibilidad. Acá tenemos un informe de sostenibilidad. Esto es algo que me llegó hace un par de días, debido a que recibimos nuestra certificación, nuestro sello de sostenibilidad del Icontec. Entonces me enviaron el informe. Es un informe de 39 páginas, en donde analizamos cómo EduLabs, dentro de las dimensiones ambiental, de gobernanza, de economía y social, logró alcanzar un índice de sostenibilidad del 90% y fue certificado por el Icontec. Misión, visión, hay un montón de información de EduLabs acerca de nuestras soluciones, valores corporativos, nuestras políticas, nuestros clientes, nuestro negocio en sí. Es muchísima información. Entonces, supongan que les enviaron un informe del trabajo y ustedes necesitan rápidamente identificar esas ideas clave. No quiere decir que no lo vayamos a leer, claro que lo vamos a leer, pero cualquier tarea resulta mucho más simple cuando la partimos en pequeños trocitos. Es mucho más fácil de entender y de realizar. Y esto lo podemos hacer con NotebookLM. NotebookLM se encarga de eso, de tomar esa tarea enorme, esa fuente de información gigantesca y empezar a partirla en trocitos de forma tal que nuestro acercamiento sea mucho más sencillo, más agradable, y podamos empezar a entender esas fuentes de información eh, a partir de las ideas clave. Fíjense que apenas subí este documento de informe de sostenibilidad, de inmediato me generó un resumen. Si yo hago clic en el documento, me va a mostrar la fuente, va a identificar las ideas clave, en este caso son desarrollo sostenible, soluciones de e-learning, triple impacto, gestión sostenible, responsabilidad social. Acá me genera un resumen. Este documento es el Informe de Sostenibilidad 2024 de EduLabs, una empresa colombiana de e-learning. El informe detalla el compromiso de la compañía con la sostenibilidad estructurado en tres pilares: medio ambiente, sociedad y gobernanza. Se describen sus actividades, etcétera, 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 etcétera. Y acá tenemos toda la fuente en forma de texto para consultarla. Entonces, cuando hacemos clic directamente en la fuente, nos genera de inmediato un informe por cada fuente. Acá genera un informe, un resumen, perdón, de todas las fuentes que hemos subido. Si yo hubiese subido acá 5 documentos, pues los analiza todos y fíjese que lo hizo en cuestión de segundos. Y me genera el resumen.
Bien, este es el primer caso de uso. Subir un documento, analizarlo, identificar los key points y podemos, por medio del chatbot, interactuar con el documento, hacer preguntas directamente sobre el documento, pedirle que realice otro tipo de análisis sobre el documento. Por ejemplo, no sé, yo le puedo preguntar cuáles son las 3 dimensiones de sostenibilidad en el informe. Y ChatGPT me va a responder, ChatGPT, perdón, tengo ChatGPT metido en la cabeza todo el tiempo. NotebookLM, fíjense que en cuestión de segundos me respondió. Y me respondió con base en el documento. Miren que no me está trayendo información de internet, sino del documento. Identifica el documento. Si yo hago clic acá en las referencias, me muestra de dónde está extrayendo esa información. Y yo puedo empezar a interactuar con el documento. Esto es maravilloso, ¿no? Hasta acá, este primer caso de uso, ¿les pareció útil? ¿Claro? ¿Avanzamos con el siguiente? Vamos a avanzar con el siguiente caso de uso. Este fue el primero. Este fue el primero. Ahora, el segundo. Vamos a convertir esto en una guía de estudio. A partir de nuestros documentos, a partir de todas las fuentes de información, Notebook puede crear una guía de estudio con preguntas, glosarios, temas clave, lo que se nos ocurra pedirle. Es perfecto para estudiantes, para profesores o para todos nosotros que necesitamos estructurar grandes volúmenes de información en un formato mucho más fácil de entender. Entonces, vamos a hacer de nuevo a Notebook LM, vamos a tomar este informe de sostenibilidad y vamos a hacer clic acá, en donde dice guía de estudio. En nuestra columna de la derecha hacemos clic en, en este botón, guía de estudio. Y NotebookLM se encarga de crear esta guía de estudio a partir de este documento. Yo puedo acá seleccionar si tengo varios documentos o varias fuentes de información sobre cuáles quiero trabajar haciendo clic en el checkbox. Entonces acá tenemos guía de estudio, informe de sostenibilidad de DULABS 2024. Y me generó una serie de preguntas y respuestas clave con base en el documento. Fíjense que fue a lo más importante, toda la información repetitiva, toda la información que no genera ningún tipo de valor, que no transmite ninguna idea útil, la hace a un lado, se enfoca en lo más importante. Y fíjense que aquí ya me generó 10 preguntas clave del documento. Con esto yo puedo entender en términos generales y más allá de qué se trata este documento, sin importar la extensión del mismo. Me genera una clave de respuestas, unas preguntas para un ensayo. Y fíjense que yo puedo incluso tomar esto y yo puedo venir de nuevo al chatbot y con el chatbot yo puedo ampliar el tipo de análisis que puedo realizar. Entonces, por ejemplo, mm, yo podría tomar este, esta pregunta. Quiero enfocarme en esto, me interesa esto de cuáles son los 3 pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad de EduLabs. Eh, y le puedo decir, analízalo desde una perspectiva estratégica. Y puedo empezar a interactuar con el documento y puedo empezar a interactuar con el chatbot. Y aquí tenemos la respuesta. Ya tenemos un análisis de esta primera pregunta. Quiero enfocarme en eso, quiero entender esto mejor, pero ahora desde una perspectiva estratégica. Entonces el chatbot
hizo un análisis de esto, pero desde otro punto de vista. Se lo acabo de solicitar. Este es el segundo caso de uso, generar una guía de estudio a partir de las fuentes que tenemos allí cargadas. ¿Cómo les pareció esta? ¿Alguien en el chat puede darme retroalimentación? ¿Fue claro? ¿Les parece útil? ¿Ya se van imaginando qué pueden hacer con esto? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a generar un resumen corto de documentos extensos. Esto por defecto ya lo hace la herramienta cuando subimos la fuente de información. Recuerden, acá tenemos un resumen corto en un par de párrafos, en uno realmente, del documento, los temas clave, pero yo puedo pedirle acá un documento resumen. Puedo hacer clic acá, documento resumen, y él va a generar un resumen mucho más completo de todo el documento. Es ideal para cuando nos enfrentamos a documentos muy complejos, muy extensos. Eh, y antes de entrar a leer un documento de 20, 50, 100 páginas, pues hacemos un resumen, entendemos muy bien de qué se trata, cuáles son los puntos clave, y esto nos permite tener un acercamiento mucho más ameno y productivo y eficiente con la información. Acá tenemos el documento resumen. Acá está el briefing con una introducción, misión, visión, valores. Tomo todo el documento de acuerdo a la estructura y me lo resumió. Es diferente al anterior. El anterior identificó las ideas clave, las, las formuló en forma de pregunta-respuesta, las ideas clave, las palabras clave. El briefing, el resumen, lo que hace es tomar toda la estructura del documento y toda la información y lo resume, pero conservando la misma estructura del documento. Supremamente útil, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente caso de uso. Súper, súper, súper. Me encanta que le encuentren útil. Vamos con el siguiente caso de uso. Trabajar con enlaces web. Entonces, ¿qué tal si vamos a la Wikipedia? Eh, buscamos algún hecho histórico, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos la Segunda Guerra Mundial. Muy bien explicada, muy completa. Miren esta cantidad de información tan bárbara. Esta es la Wikipedia, muy completa. Aquí tenemos toda la cronología de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero no tengo tiempo de leer todo esto en este momento. ¿Qué tal si añadimos una fuente, sitio web, pegamos la URL de la Segunda Guerra Mundial, insertar? Estas dos cosas no tienen mucho que ver, seguramente el NotebookLM va a tratar de relacionar una cosa con la otra. Vamos a seleccionar únicamente esta fuente de información que es con la que nos interesa trabajar y vamos a hacer clic en este botón súper, súper, súper chévere, una utilidad muy eh, interesante de NotebookLM, y es que puede crear cronologías a partir de las fuentes de información que le suministramos. Entonces, miren, yo esperaría que NotebookLM vaya a este enlace, analice todo este contenido en segundos y me cree una cronología de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá, como les digo, como estamos mezclando diferentes temas, la herramienta va a tratar de relacionarlo. En este caso está relacionando EDULAB con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, esto finalmente es una herramienta de software, es una máquina, y las máquinas de por sí son tontas. Las máquinas de inteligente no tienen nada, solo los humanos somos inteligentes. Las máquinas son tontas, las máquinas simplemente cumplen una serie de instrucciones
que les estamos suministrando y las herramientas, por más avanzadas de inteligencia artificial, no están exentas de cometer errores, de alucinar o de generar información imprecisa. Por eso, adelantándome a la presentación, a las buenas prácticas de las que vamos a hablar, una primera buena práctica, y no solamente con NotebookLM, sino con cualquier solución de inteligencia artificial, es siempre leer 2 veces. Siempre verificar si la información que nos está suministrando la herramienta tiene sentido. Verificar que esa información no sea falsa, verificar que esa información no sea imprecisa. Aunque esa herramienta nos ahorre muchísimo tiempo y muchísimo trabajo al hacer resúmenes de documentos, identificar ideas clave, etcétera, algo que no puede hacer por nosotros es verificar si esa información es confiable o no. Así que ese tiempo que nosotros nos estamos ahorrando, podemos utilizar parte de ese tiempo en leer 2 veces, verificar que la información sea precisa. Y el resto del tiempo en ser creativos con esta información que nos está suministrando, convertirla en algo más, transformarla. Ahí es en donde nosotros agregamos valor de acuerdo a nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Acá tenemos entonces la cronología. Obviamente mezcló las cosas, está mezclando la cronología de nuestra empresa con la de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí tenemos la cronología como tal de la Segunda Guerra Mundial. En los 30, la Liga de las Naciones celebra la asamblea en Ginebra. Japón invade Manchuria en el 31. En el 34 de la noche los cuchillos largos en Alemania. Y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Acá tenemos incluso personajes eh, que fueron críticos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con una explicación supremamente útil, ¿no? Este es otro caso de uso muy interesante. Otro, podemos añadir enlaces de YouTube como fuentes de información. Entonces, acá en las fuentes de información, voy a crear un cuadro nuevo para no mezclar las cosas. Entonces voy a crear uno nuevo. Y aquí voy a añadir un video en YouTube. ¿Alguien podría compartir un video en YouTube en el chat para que lo analicemos? ¿Un video de cualquier tema? ¿Alguien que nos ayude con esto? Mientras alguien lo comparte, les explicaré cómo funciona. Venimos a NotebookLM, añadir fuente, pero esta vez YouTube. Y acá pegamos la URL de YouTube. ¿Qué hará NotebookLM? Visitará esa URL, realizará una transcripción del video y analizará su contenido y nos permitirá interactuar con el contenido como si fuese con el chatbot, como lo hicimos hace un momento con los documentos. Perfecto, acá tenemos un video. Muchas gracias, Santiago. Pegamos acá el video. Historia del arte universal, capítulo 1. Miren, en un par de segundos, analizó este video. Historia del arte universal. A ver, abrámoslo en YouTube. En efecto, Historia del arte universal. Un video de 1 hora. Un video de 1 hora, acá lo tenemos. Historia del arte. Muy chévere, muy entretenido. Me encantaría ver este video, pero no sé si este video realmente cuente esa historia en la cual yo estoy interesado, que yo necesito conocer. No voy a invertir 1 hora para después de 1 hora decir, no, este no era el video, hombre, perdí 1 hora de mi tiempo, perdí 1 hora de mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pedirle primero a NotebookLM me haga un resumen de la historia del arte.
puedo pedirle que identifique las ideas clave, lo que ya sabemos hacer, que haga un documento de resumen, que haga una guía de estudio, incluso que genere una cronología. ¿Será que si hacemos clic en ese botón cronología, creará una cronología de la historia del arte y la humanidad? Esperemos. Ignoro cuál es el contenido del video. Supongo que sí deberían de alguna manera describir esa cronología. Y sí, en efecto, miren, línea de tiempo de datos principales: paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, pasamos por Mesopotamia, pasamos por la segunda edad de oro de Babilonia, hasta llegar al final: Nefertiti, Tutankamón, etcétera. Bueno, sí tiene una cronología, me interesa, creo que la cosa va por ahí, el video me puede servir. Voy a pedirle que me haga un resumen del documento, o sea, un resumen del video. Si el resumen me convence, creo que sí, el video es lo que necesito. Ahí está generando el resumen del video. Recuerden que yo también acá, por medio de la ventana del chat, puedo pedirle acciones específicas. No nos, am, Esto no es una camisa de fuerza, estas no son las únicas 4 eh, funcionalidades que tiene Notebook LM. Nosotros, a partir de la ventana de chatbot, podemos pedirle cualquier cosa, como lo hacemos con ChatGPT. Y tenemos acá el documento resumen del video. Ok. Bueno, esto yo lo puedo leer en 3 minutos y acá yo puedo identificar si el video me sirve o no me sirve y ahí sí invierto una hora en verlo. Parece ser que sí, interesante, tiene todo lo que estoy buscando, lo puedo ver. Otro caso de uso: analizar videos con Notebook LM. Claro, hasta acá. ¿Me podrían contar por el chat si lo que les estoy explicando lo encuentran realmente útil? Si creen que esto en efecto puede ayudarles en sus trabajos, ayudarles en sus labores diarias, temas de estudio, temas de trabajo, investigaciones, análisis de información para proyectos, etcétera. Chévere, súper, súper. Bueno, continuemos con lo que podemos hacer con Notebook LM, porque ya son las 10:45 y la idea es que podamos tener espacio para preguntas. No tengo un audio a la mano, pero así como subimos un PDF, nosotros en Notebook LM, al agregar fuente, podríamos subir un archivo de audio y pedirle que lo analice. Funciona exactamente igual. Hacen preguntas, pueden pedirle a través de la ventana de chat que realice acciones específicas sobre ese contenido, etcétera. Este funciona muy similar a subir un PDF. Fíjense que a partir de este punto, mmm, la metodología de trabajo es más o menos la misma y el flujo es más o menos el mismo. Subo fuentes de información, NotebookLM lo analiza y luego yo le pido que realice análisis sobre esa información y hago uso del producto final de ese análisis, que es ese texto que me está generando NotebookLM. Siempre voy a hacer lo mismo. Cambian las fuentes de información, puede ser un audio, un link de una página web, un video de YouTube, documentos PDF, presentaciones, documentos de Google Docs, pero el flujo de trabajo siempre es el mismo. Así que si nosotros aprendimos con los 2 primeros ejemplos que les expliqué al inicio de la presentación, ya está, ya sabemos utilizar Notebook LM. De ahí en adelante, el límite es nuestra imaginación. Cómo nosotros tomemos ese resultado del análisis que realiza Notebook LM de las fuentes de información y con eso creemos algo más. Esa es la única limitación. Y creo que es ahí en donde radica la verdadera importancia y la verdadera utilidad de esta herramienta. Bien, aprovechar grabaciones de videollamadas, creo que funciona igual.
le puedo subir un link de YouTube en donde está el resumen de la reunión, o le puedo subir como tal el archivo de la grabación de la reunión, el que uno descarga de Zoom, etcétera, y él lo va a analizar. Eh, Asistimos a una reunión larga, compleja, tenemos la grabación, subimos el link de la reunión, subimos el archivo de la reunión, Notebook lo analiza y de allí podemos sacar las ideas clave, los compromisos, podemos elaborar el acta de la reunión así, en cuestión de minutos. Podemos analizar libros completos, por supuesto, podemos analizar libros completos, lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. Subimos el libro en formato de PDF y le pedimos que lo analice. Ahora bien, quisiera realizar un ejercicio, espero que me salga bien. Yo tengo un poquito de miedo a estos demos en vivo porque a veces las cosas no salen como uno espera, pero a mí me encanta esta funcionalidad y es quizás la que yo más utilizo de Notebook LM, que es crear un podcast automáticamente. Me parecía alucinante. Y por mi estilo propio de aprendizaje, esta herramienta del podcast a mí personalmente me resulta muy útil, porque mm, al escuchar el análisis de la información, no solo al leerlo, sino al escucharlo, mm, puedo captar más fácilmente las ideas clave, puedo retener más información y además que es un formato más cómodo. Yo puedo ir conduciendo al trabajo y puedo ir escuchando el podcast de esa reunión sostenida el día anterior que duró 2 horas, pero que no tengo 2 horas para escuchar otra vez toda la reunión, sino que puedo escuchar el podcast identificando las ideas clave, los compromisos y cuáles son las acciones a seguir tras esa reunión. Y eso lo puedo hacer con un podcast de 10 minutos, 15 minutos mientras conduzco al trabajo. ¿Cómo funciona? Vamos a crear un nuevo cuaderno y vamos a suponer, porque no todo se tiene que reducir al trabajo, la universidad, el estudio, también Notebook puede ser supremamente útil para tareas de la vida diaria. Vamos a suponer que yo estoy interesado en comprar una camioneta de Platón. Necesito una camioneta de Platón porque me gustan o porque la necesito para el trabajo, la finca, etcétera. Tengo un negocio, necesito transportar materiales y necesito comprar una camioneta de Platón, pero hay muchas opciones en el mercado. Estoy debatiéndome entre tres, entre una Toyota, una Ford o una Chevrolet. Pero no soy experto en autos. Cuando voy al concesionario, el vendedor me dice mil cosas, algo más confundido todavía. No sé cuál carro comprar, los quiero todos, no quiero ninguno. Quiero comprar este porque me gusta cómo se ve de frente, quiero comprar el otro porque me gustan los asientos, pero yo sé que esas no son, mm, esas no son las características clave que deberían impulsar mi decisión de compra. Entonces le voy a pedir a Notebook LM que me ayude con esto. Voy a subir las fichas técnicas de las 3 camionetas que me interesan. Toyota Hilux, Chevrolet Colorado, Volkswagen Amarok. Tuvo las fichas técnicas. ¿Qué pasó acá? No lo subió. No se ha podido subir la fuente. Inténtelo de nuevo. A ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, Juan, te estamos escuchando correctamente. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a crear de nuevo el cuaderno. No sé por qué no subió las fuentes si son archivos PDF. Mm, Por algún motivo no las procesa. Por algún motivo no las procesa. Pero no me quiero quedar ahí. Voy a hacer el ejercicio. Creo que todos entienden lo que yo pretendía hacer. Subir las 3 fichas técnicas y pedirle a Notebook LM que hiciera un análisis técnico, que me hiciera una comparativa entre las 3 camionetas y mm, que me indicara cuáles son las fortalezas y debilidades de cada modelo para yo finalmente tomar una decisión de compra acertada e informada.
demostrar que NotebookLM también puede ser útil para tareas de la vida diaria. Pero no me quiero quedar con las ganas de generar el podcast. Así que vamos con este de un viaje por la historia del arte. Y vamos a generar una conversación. Fíjense que él puede crear un podcast. Por defecto, él crea una conversación con dos anfitriones, dos presentadores en inglés. Pero nosotros podemos personalizarla. Voy a intentar, no funciona siempre, voy a intentar que el idioma sea español. Así que le voy a indicar a la herramienta, entonces, los dos anfitriones deben hablar español. El podcast debe estar completamente en español. Vamos a ver si con esas dos instrucciones precisas eh, la herramienta genera un podcast de un viaje por la historia del arte con dos personas interactuando. Esperemos, esto se tarda unos minutos, así que mientras genera el podcast podemos responder preguntas. Vamos a ver las preguntas. Preguntas. ¿Se puede entonces pedir profundidad de análisis sobre la guía de estudio solicitada originalmente? Y la respuesta es sí. Para eso tenemos la ventana del chatbot acá y acá nosotros podemos profundizar mucho más. ¿La guía de estudio se vuelve una fuente más del Notebook LM? Sí, claro. Podríamos, por ejemplo, si queremos que sea una fuente más, creamos la guía de estudio. Acá tenemos todo el texto. Y acá, fíjense que hay un botón llamado convertir en fuente. Al hacer clic, se convierte en fuente. No quiero hacer clic en ningún lugar porque no quiero que el proceso del podcast se detenga, porque esto dura varios minutos en crearse. Pero la respuesta es sí, y ya vimos cómo se puede hacer. Así que quisiera conocer más preguntas. Recuerden que todas las preguntas las pueden formular con el enlace de preguntas que está en la columna de la izquierda. Todos los archivos que suba NotebookLM puede transcribirlos o solo lo analiza y me da un resumen. No, los puede transcribir. Los puede transcribir. Ahora, depende. Eh, porque recuerda que cualquier herramienta de inteligencia artificial procesa información con base en tokens. Un número de tokens de entrada, un número de tokens de salida. Si lo que estás transcribiendo supera ese número de tokens, no lo va a hacer completo o finalmente va a generar es un resumen. Creo que para transcribir exactamente, o sea, para pasar eso a texto plano, pueden haber otras herramientas que pueden ser más útiles. El audio debe tener cuál extensión y cuál peso máximo. El peso máximo no lo sé. Nunca he tenido limitaciones con el tema del peso y la extensión MP3, MP4. ¿Es posible solicitarle que genere tablas a partir del documento o documentos? Excelente pregunta. Nunca lo he hecho. Supongo que sí, ya lo vamos a comprobar. Cuando termine el episodio del podcast, comprobamos esa parte. ¿Qué diferencias o cosas en común tendría con un agente de IA como el que se genera en ChatGPT? Si yo quisiera hacer lo mismo con ChatGPT, quisiera que haya un MyGPT que hiciera lo mismo. Uno, tendría que crearlo desde cero. Dos, necesito algo de conocimiento que no todos los usuarios finales tenemos. Necesitaría algo de conocimiento en cómo entrenarlo. Debo crear el prompt adecuado para entrenarlo para que él ejecute esa tarea tal cual. Eh, Debo limitarlo solamente a que utilice esas fuentes de información. Si no estoy mal, cuando tú creas un MyGPT, tienes un número límite de archivos que puedes subir para
para hacer el fine tuning, para entrenarlo. Y no sé cómo le iría a un MyGPT creando el podcast. No sé si genere ese formato, quizás te genere el guión y después tengas que utilizar otra herramienta de inteligencia artificial para crear el audio. Eh, no sé qué tan consistente sea con, no sé qué tan consistente sea con herramientas como la cronología, eh, la guía de estudio, quizás no siempre te la generen en el mismo formato. Por eso esta herramienta fue creada con este propósito. Ya tiene esas funcionalidades claras, la herramienta, la IA no se va a salir de esos parámetros. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para usarlo de una manera más segura? Bueno, excelente, me encanta esa pregunta. Mm, uno, siempre, siempre no podemos confiar 100% en lo que nos dice la herramienta. No solamente NotebookLM, sino en general cualquiera. ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, la que sea. No podemos confiar 100%. Nosotros acá debemos actuar como humanos que somos, debemos echar mano de nuestro pensamiento crítico, de nuestra capacidad de análisis, debemos revisar siempre las respuestas que nos ofrece la solución y debemos verificar que tengan sentido, debemos verificar que no sean imprecisas, que no sean inventadas y estamos en la obligación de verificar las fuentes de información. Porque incluso, aunque NotebookLM ofrece análisis solo sobre las fuentes que nosotros le compartimos, eso no quiere decir que en algún punto la herramienta no, no genera una imprecisión. Entonces, sí o sí estamos obligados a hacer eso. El tiempo que nos está ahorrando al no tener que procesar nosotros tantas y tantas y tantas páginas y cantidad de contenido, de información, es tiempo que podemos utilizar una fracción para hacer un double check de las respuestas que nos está brindando y el resto del tiempo en ser creativos. Es decir, oiga, en vez de invertir tantas horas verificando y leyendo todas estas fuentes de información, ¿por qué no le pido que me extraiga la información clave y con eso genero un podcast y ese podcast se lo comparto a mis estudiantes? O en vez de nuevo escuchar la reunión de 2 horas que sostuvimos ayer o hoy en la mañana, le pido a la herramienta que me extraiga las ideas clave, compromisos, agenda, etcétera, pasos a seguir y me ayude a generar el acta de la reunión. Mm, el tiempo que nos está liberando debemos emplearlo en ser creativos y en agregar valor desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta información resultante que me está entregando NotebookLM? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo transformar esto en una cosa mucho más valiosa, que genera un impacto muy grande? ¿Cómo puedo convertir esto en algo que realmente sea útil para mí o para los demás? Eh, Esa es la forma en la que yo utilizo este tipo de soluciones, esa es la forma en la que yo utilizo NotebookLM. Estas son para mí como las buenas prácticas para usarlo de una forma segura y siempre me preocupo es en tomar eso que me está entregando, no en copiar, pegar, se fue, chao, sino en tomar eso y convertirlo en algo más, en algo mucho más valioso, en algo mucho más completo, agregándole lo que yo le puedo adicionar desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Vamos a ver si ya está el podcast. Y ahí está el podcast. Acaba de generar un podcast de, bueno, estuvo largo, 25 minutos de un viaje por la historia del arte. No sé si lo generó en español, porque no siempre funciona. Nada, lo generó en inglés. Lo generó en inglés, pero es una cosa muy, muy, muy chévere. Yo lo puedo descargar mi podcast
¿Puedo utilizar alguna otra herramienta de inteligencia artificial para que lo traduzca y genere un podcast en español o en algún otro idioma? Si lo quiero compartir con mis compañeros de trabajo, mis clientes, mis estudiantes. Y, y tiene una cosa muy interesante que es el modo interactivo. Yo puedo abrir el modo interactivo. eh, yo puedo reproducir el contenido del podcast. Ah, no, sí lo generó en español, lo generó en español. Y me puedo unir. Hola, ¿qué tal? Bueno, me puedo unir a la conversación, me puedo unir al podcast, puedo interactuar con los anfitriones del podcast en tiempo real, les puedo hacer preguntas sobre el contenido del podcast, o sea, sobre el contenido de de las fuentes de información. Esto a mí me parece alucinante. Esto es lo que yo más utilizo. Yo, Juan Sáenz, lo que yo más uso es esto. No tanto esto, sino esto. Porque de acuerdo a mi estilo de aprendizaje, a mí esto me resulta muchísimo más útil y me ayuda a retener y a entender mejor la información. Para otros quizás sea más fácil leer el texto, generar tablas. Vamos a crear una tabla. Crea una tabla con la cronología de la historia del arte. Y acá respondemos la pregunta de si es posible crear tablas o no. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar. Y sí, sí puede crear tablas. Sí puede crear tablas. Bueno, 11:04. Usé el prompt y no me generó el podcast en español. Sí, a veces ocurre. A veces funciona, a veces no funciona. Si no funciona, puedes utilizar otra herramienta para traducirlo y crearlo en español. ¿Puede usarse para mejorar documentos? Por ejemplo, una hoja de vida. Sí, claro, por supuesto, lo que necesites. Y espero, 11:04, espero que este webinar haya cumplido con su propósito. Espero haber cumplido con el objetivo que yo me había trazado al proponer este webinar en EduLabs, que era permitirle a ustedes, a los asistentes, conocer una herramienta que sin duda alguna les va a ahorrar muchísimo tiempo en todas las tareas relacionadas con procesar grandes volúmenes de información y les permitiría ahorrar tiempo y concentrarse en aquello en donde realmente nosotros, los seres humanos, no tenemos competencia, que es en ser creativos, en ser críticos y en aportarle valor a la información con base en nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Espero haber cumplido con ese objetivo. Si lo logré al menos con una sola persona, me voy feliz, quedo feliz el resto del día. Los escuchamos y los leemos en los comentarios. Por favor, eh, valoren evalúen, perdón, este webinar, háganos sus comentarios. Si les gustaría conocer acerca de otros tipos de usos que podemos darle a Notebook LM, porque créanme que esto es solamente el principio. Como les dije hace un momento, el límite de nuestra información, pues podemos programar otro webinar que sea la continuación de este. Incluso podemos hacer un webinar en donde combinemos Notebook LM con otras herramientas para generar otro tipo de contenido. Por ejemplo, un video completo, un video a partir de fuentes de información. Imagínense ustedes, imagínense ustedes llegar a clase con un video de la Segunda Guerra Mundial, único, producido por ustedes, a partir de las fuentes de información, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Maravilloso, ¿no? Por favor, cuéntenos en los comentarios, por correo electrónico. Y como mencionaba Santiago, no nos vamos a ir sin ofrecerles algo más. Y es que si ustedes descargan
a través de este código QR. Si ustedes, escanean este código QR, podrán descargar un ebook que estamos lanzando hoy en este webinar. El día de hoy no lo habíamos lanzado antes, después les llegará a todos nuestros contactos por correo electrónico, pero hoy exclusivamente para ustedes, el aula del futuro, este ebook en donde exploramos Notebook LM y la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas. Así que aprovechen, descárguenlo, descarguen este ebook, igual a todos les llegará por correo. Con esto esperamos cerrar esta presentación de la mejor manera. Esperamos realmente haber no solamente despertado su curiosidad, sino haberles brindado información supremamente útil que a partir de este momento, 11 y 8 de la mañana, ustedes puedan contar con una herramienta que les va a ayudar a organizar mejor la información, que les va a liberar muchísimo más tiempo, les va a permitir ser más eficientes, más productivos, utilizar mejor su tiempo. Y bueno, nada, estamos encantados de compartir con ustedes esta información siempre en EduLabs. Un saludo para todos. Muchas gracias por su tiempo. Juan, muchas gracias por tu valiosa presentación. Estamos compartiendo nuevamente el QR de solicitud por el chat. Y a todas las personas interesadas también lo podremos estar compartiendo con la grabación del webinar a los asistentes. Y más adelante los estaremos lanzando. Con respecto a lo que mencionaba Juan de profundizar en la herramienta, estaremos coordinando con todo el equipo una próxima fecha con una presentación más avanzada para que todos puedan participar. Nuevamente muchas gracias. Recordarles que esta grabación se les va a enviar a los correos electrónicos registrados y enviaremos también la presentación y el ebook. Así que a todas las personas que asistieron el día de hoy, muchísimas gracias por su presencia y esperamos verlos en una próxima sesión. Así que a todos muchas gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Santiago, gracias. Gracias a todos. Excelente día. Gracias por estar con nosotros. Adiós.